a su vida diaria. Amén. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 2, para que usted lo pueda leer en su Biblia. Yo voy a leer aquí la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y dice, y usted lo puede seguir ahí en su teléfono o en el aparato que usted tiene o en su Biblia. Usted puede leer la versión que quiera, pero yo aquí le estoy leyendo la PDT. Dice, tiene por título, hazle caso a la sabiduría. Mire qué tremendo. Y así también he titulado el tema de hoy, ¿cierto? Para que usted, si está tomando apunte, póngale ahí como título, hazle caso a la sabiduría. Dice el capítulo 2 de versículo 1, Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Mire qué tremendo. Una de las primeras cosas que va a producir la sabiduría en nuestra vida es que vamos, dice, a aprender a respetar al Señor, ¿cierto? La versión Reina Valera dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y cuando habla de temor, no habla del miedo, ¿cierto? Porque a veces las personas entienden mal la palabra. Y déjame aclararte, cuando la Biblia habla de temor, habla de respeto. Habla de un temor reverente, ¿cierto? Que es el respeto que nosotros tenemos muchas veces por una autoridad, por ejemplo, ¿cierto? Si en este momento viniese una autoridad del gobierno, ya sea el presidente o otra autoridad, uno le debe cierto respeto y uno tiene cierto temor, entre comillas, de verse bien, ¿cierto? Si vas a ser, por ejemplo, recibido por el jefe de la empresa, el dueño de la empresa, ¿cierto? Y él te pidió una reunión contigo o viceversa, tú le pediste una reunión, tú no vas a salir ahí con short, ¿cierto? Y con una polera recortada, mostrando, ¿cierto? Todo qué sé yo, las imperfecciones. No, uno se arregla, se maquilla, se peina, se baña, se pone una corbatita y se presenta delante de esa persona con un cierto temor, con un cierto respeto, ¿cierto? O te toca hablar con el director del colegio, qué sé yo, una autoridad, una persona a quien nosotros respetamos, le guardamos cierto temor. Y es un poco lo que la Biblia dice, cuando tú empieces a conocer a Dios, cuando tú empieces a aprender sabiduría, te van a hacer un respeto a Dios y viceversa. Cuando tú comienzas a respetar a Dios, va a venir sobre nosotros la sabiduría. Dice el versículo 5, entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Una de las cosas que a mí me apasionan, pero al mismo tiempo a veces me preocupa, es ver que muchas personas no conocen a Dios. Tienen una idea de Dios, pero distorsionada, hecha a su medida. A veces por los traumas, a veces por las experiencias del pasado, a veces porque nos han enseñado mal o hemos aprendido mal, pero muchas personas tienen una idea errónea acerca de quién es Dios, ¿cierto? Y metemos a Dios dentro, como decía un predicador otro día, dentro de una cajita, o hacemos una idea de Dios a nuestra medida. Y entonces no conocemos a ese Dios en profundidad. Y querido, en este tiempo es donde tú más necesitas conocer a ese Dios. Cuando tú conoces a Dios en profundidad, tú sabes, por ejemplo, tienes la certeza absoluta de que Dios es bueno. Yo lo decía el otro día, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí conectados? Yo te decía, una de las promesas de Dios, una de las características principales de Dios es que Dios es bueno. El salmista decía, yo hubiese desmayado si no hubiese conocido la bondad de Dios. Yo hubiese desmayado si no supiese, dice, que Dios es bueno. Y eso habla de un nivel profundo de conocimiento de Dios que tenía David. David aprendió a conocer a Dios. No lo conoció en el templo, no lo conoció en la célula, lo conoció en la intimidad. Ahí cuando era un pastorcillo de ovejas, cuando cuidaba, dice, las ovejas de su padre, ahí en el desierto, ahí en el campo, él aprendió a conocer a Dios en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo, ¿cierto?, de pasar con el Señor. Él aprendió a ser un hombre sabio. Mire, David se convirtió
convirtió después en el rey de Israel. Y era, dice, un hombre prudente en sus palabras. Tenía una sabiduría tan grande, no tanto como la de su hijo Salomón, pero sí fue un hombre sabio, un hombre que supo enfrentar a los gigantes, un hombre que supo derrotar a sus enemigos, un hombre que supo cómo organizar el reino, que cuando él lo asume está todo desorganizado. Saúl había gobernado lleno de demonios y el reino estaba literalmente patas para arriba. Y David, cuando asume un reino en quiebra, un reino en crisis, un reino lleno de idolatría, de anarquía, mezclado con hechicería. Y David viene a restaurar, y lo primero que hace, mire qué sabio, por eso le digo que él es sabio, lo primero que hace es decir, yo no puedo gobernar si la presencia de Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque él tenía un temor reverente por la presencia de Dios. Él sabía quién era Dios, él sabía lo bueno que es Dios, y él sabía lo importante que era tener la presencia. Y manda a buscar el arca y la trae de vuelta a Jerusalén, hace una tremenda fiesta, y él dice, ahora sí yo puedo gobernar tranquilo, Dios está conmigo, porque sé que si él está conmigo me va a ir bien. Entonces es importante ser una persona sabia, y por eso tenemos que hacerle caso a la sabiduría. Dice, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención. Mire, una de las cosas que yo veo también en este tiempo, y a veces me ocurre a mí también, es la dificultad que tenemos hoy para concentrarnos. De hecho, hoy día a muchos niños, ¿cierto? Muchos pequeñitos se les diagnostica con déficit atencional, ¿cierto? Que es la incapacidad de poder concentrarse, de poder estar tranquilo y concentrado para escuchar. Y eso ocurre porque hoy día hay demasiadas distracciones. Cuando nosotros éramos niños, en mi caso, yo cuando era niño hace 10 años atrás, yo era un niño, ¿cierto? No habían tantas distracciones, ¿no? En mis tiempos de colegio no habían teléfonos celulares, no había tanta televisión, había televisión, pero no era tanta como hoy, no había Netflix, no habían, qué sé yo, no existía el internet cuando yo era niño. Para que vea usted la edad que tengo, ¿cierto? No existía el internet, no existían esas distracciones. Y uno veía televisión un par de horas al día cuando te lo permitían, ¿cierto? Cuando uno llegaba del colegio, a veces en la noche me dejaban ver alguna película hasta cierta hora. Me acuerdo, se me viene a la mente en este rato que lo único que me dejaban ver de noche era la pequeña casa en la pradera, que la daban creo que un día a la semana después de las 9 o 10 de la noche. Era lo único que me dejaban ver porque el resto de la semana me mandaban a acostar temprano. Entonces no habían tantas distracciones. Seguramente te pasó lo mismo. Y las únicas distracciones que teníamos eran jugar en la calle con nuestros amigos del barrio, salir a jugar la pelota, qué sé yo. Sin embargo, hoy día hay muchas distracciones, muchas cosas que nos distraen. Y sumado a todo lo tecnológico están también nuestros problemas, nuestros sentimientos. Y eso produce también una incapacidad de poder prestar atención. Y Dios, a través de su palabra, nos dice, mira, presta atención a la sabiduría. Hay cosas que son buenas. No digo que tener teléfono, internet, tecnología sea malo, pero hay cosas en las cuales hay que poner atención, hay que concentrarse, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez tú has visto la cabina de un avión, ¿cierto? Pero está lleno de botones, lleno de lucecitas por todos lados. Y digo, qué tremenda capacidad de concentración debe tener un piloto de avión para poder manejar tantas cosas, tantos botones, aprenderse de memoria lo que hace cada perilla, porque yo creo que no lo podría hacer con tantas palancas. Hay como 4 o 5 palancas y como 500 botones, luces por todos lados, y de verdad que hay que tener concentración. Y lo mismo ocurre en la vida. En la vida tenemos que estar concentrados, tenemos que estar enfocados, porque muchas veces, tal como lo ha enseñado nuestro pastor, nos desenfocamos. A mí me pasa también que a veces digo, voy a hacer una cosa y termino haciendo otra, ¿cierto? Tenemos el mal de la ventanita del Windows, ¿cierto? Del computador, que si usted revisa mi computador, yo tengo 20 ventanas abiertas, ahí Seba está diciendo que sí, porque él ocupa mi computador y ve que tengo 20 cosas abiertas y a veces temas que no tienen nada que ver con el otro, porque te creo que tengas, no sé, 20 cosas de la misma. Pero yo estoy viendo una receta de cocina y después me pongo a ver cómo hackear un computador y después me pongo cómo echar abajo un satélite de la NASA y entre medio busco conspiraciones del coronavirus y qué sé yo, un montón de cosas. Y eso nos pasa en la vida también, que a veces somos aprendices de todo pero maestros de nada, porque nos desenfocamos. Yo me acuerdo que mi papá todo el tiempo me decía, no te desenfoques, no te disgregues. Esa es la palabra que él usa y si me está viendo sabe que siempre me lo decía, no te disgregues, ese es tu mayor problema, me dice, hasta el día de hoy me lo dice el pastor, ¿no? Ese es tu mayor problema, tú te disgregas. Y lo reconozco, es una de mis debilidades. Y por eso la Biblia dice, presta atención y mire bien, conságrate de todo corazón a la inteligencia. Mire, la inteligencia y la sabiduría no brotan solas, hay que buscarlas. No por el hecho de estar sentado ahí te vas a volver sabio, no, hay que salir a buscarlas. Dice el verso 6, porque el Señor
es el que da la sabiduría. ¿Quieres ser una persona sabia? ¿Quieres ser una persona que le vaya bien? ¿Quieres ser una persona que haga buenos negocios, que tome buenas decisiones, que se case con la persona correcta, que haga buenas inversiones con su casa, ¿cierto? Porque hay gente que toma malas decisiones una tras otra, tras otra, tras otra. Se enamora de la persona equivocada, sufre, llora, al otro tiempo se vuelve a enamorar de la persona equivocada, sufre, llora y después termina diciendo todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Pero no es que todos los hombres y las mujeres sean iguales, es que tú eres la que siempre o el que siempre está eligiendo lo mismo. Así pasa muchas veces con nuestras decisiones. A veces elegimos mal. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. Y la Biblia dice que es Dios el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Oiga, esto a mí me apasiona porque yo veo a través de la Biblia gente que era pero low profile, ¿cierto? Se lo traduzco al español, bajo perfil. Gente que no pintaba para bueno, gente que no nació en cuna de oro, gente que no tenía estudios, gente que a veces eran temperamentales, ¿cierto? Gente que uno los miraría, ¿cierto? Y no los escogería jamás para ser hombres de fe o héroes de fe, ¿cierto? Gente que era, por ejemplo, como Moisés. Yo siempre pienso en esto. Yo, si fuera Dios, yo no hubiese escogido a Moisés. Un hombre temperamental, ¿cierto? Un hombre llevado su idea y más encima tartamudo, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo voy a escoger? Imagínense que te dicen, mira, escoge a alguien para que dé un discurso y tú eliges al tartamudo. No, elegirías al que habla mejor, al que habla de corrido, al que habla bonito, al que tiene buena dicción, ¿cierto? Al que pronuncia bien, al que tiene un vocabulario amplio y al que no se pone nervioso frente al público. Pero Dios escoge a Moisés, dice un hombre tartamudo, y Moisés le dice, Señor, pero ¿cómo yo voy a hablar delante del faraón? Y Dios dice, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y comienza a levantar a Moisés. Y a pesar de que era un hombre temperamental y a pesar de todas las fallas que tenía, Dios lo levanta a Moisés, lo escoge porque le da, dice, sabiduría. Yo, dice Dios, voy a poner mis palabras en tu boca. Yo te voy a dar sabiduría. Dice, porque el conocimiento y la ciencia brotan de los labios de Dios. Si me está entendiendo, escribe ahí, amén. Entonces, otro ejemplo que tenemos en la Biblia era, por ejemplo, Abraham, ¿cierto? Si volvemos un poco más atrás en la historia, Abraham, un hombre que era mitómano. Oiga, estudie la Biblia, se da cuenta que Abraham era de esos que mentía solo, sin que nadie le preguntaba, él mentía. Y mintió muchas veces con respecto a su esposa, ¿cierto? Y además era porfiado. Dios le dice a Abraham, ¿cierto? Sal de la tierra y deja tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y él sí sale, sí le cree a Dios, pero se lleva a su sobrino. O sea, tuvo que haber un proceso, por supuesto, pero cuando tú ves esos candidatos, tú dirías, yo jamás escogería a esos como héroes de la fe, ¿cierto? Veamos una mirada rápida a los discípulos de Jesús, ¿cierto? Hombres que no calificaban para ser apóstoles, hombres que no calificaban para ser pilares de la iglesia, hombres como Pedro, dice que era hombre del vulgo, un pescador que no tenía estudios, que además era también muy temperamental, muy colérico, ¿cierto? Que era de los que se lanzaba y después preguntaba, ¿cierto? Cortaba la oreja y después veía quién le cortó la oreja. Así era Pedro. Sin embargo, Dios lo procesó. Pero yo no lo hubiese escogido y seguramente tú tampoco lo hubieses escogido. Pero ¿qué pasó? Que esta gente comenzó a caminar con Dios y comenzaron a aprender de Dios sabiduría. Y a pesar de sus errores, y a pesar de su carácter, y a pesar de sus debilidades, fueron gente que aprendió a escuchar la voz de Dios. Dice verso 6 del capítulo 2 de Proverbios, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Dice el verso 7, Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. Esto es algo que yo en lo personal he experimentado. Una vez que uno prueba la sabiduría, una vez que uno prueba el conocimiento, te nace como un gustito. Ahora, no confunda el ser sabio con el conocer cosas. Porque hay gente que también, me pasó a mí, que se hinchan de conocimiento y saben mucho de la Biblia, pero poco conocen de Dios. Saben mucho de lo que Dios dice, pero conocen poco de lo que Dios es.
Y si bien es cierto, Dios y su palabra son una sola cosa, tú no puedes llegar a conocer a Dios a través del conocimiento intelectual. Es el conocer a Dios lo que te abre el intelecto. Es el conocer a Dios lo que te da sabiduría. No es la sabiduría la que te lleva a Dios. Espero que eso te quede muy claro. Porque hay gente que dice, ok, me voy a poner a estudiar la Biblia, y se vuelven teólogos, se vuelven exégetas, se vuelven expertos en griego, arameo, latín, y conocen todas las palabras y se saben todas las teorías y todo. Eso es bueno, yo te animo que si tienes tiempo para hacerlo, lo hagas, pero que ese no sea tu punto de partida. Tu punto de partida debe ser la intimidad con Dios. Conocer a Dios te va a dar sabiduría. No es la sabiduría la que te va a llevar a conocer a Dios. Por eso te lo digo y te lo insisto. ¿Por qué? Porque me pasó a mí. Y yo resistía el pasar tiempo con Dios y a cambio pasaba tiempo con libros que hablaban de Dios, con Biblia, y sabía mucho de Biblia, pero conocía poco de Dios. Hasta que tuvo que llegar un momento en mi vida en el cual todo ese conocimiento se rompió, se quebró y no me sirvió para nada. Y lo único que me quedaba era aferrarme a Dios. Y espero que si me estás escuchando en esta mañana, tú también puedas entender que no se trata de saber de Dios, se trata de conocer a Dios. Hubo un hombre en la Biblia que le pasó algo parecido, ¿no? Y que seguramente tú, si conoces algo de la Biblia, has escuchado hablar de Job. Y Job era un hombre así, era un hombre próspero, era un hombre que le iba bien, pero que después de todo un proceso en su vida termina diciendo estas palabras: ahora conozco quién eres tú, Señor, porque yo de oídas te había oído. Te conocía a través de lo que otros decían, pero no había tenido un encuentro personal contigo. Y eso es lo que muchas veces nos falta ese encuentro personal con Dios. Otro hombre en la Biblia que le faltaba conocer a Dios y reconoce que ese encuentro con Dios le cambió la vida fue Jacob, ¿cierto? Jacob dice que era el nieto de Abraham, provenía de una estirpe, de una familia maravillosa que era la familia por la cual venía la promesa de Dios. Sin embargo, él no conocía a Dios. Abraham, su abuelo, había tenido un encuentro con Dios, es el padre de la fe, es el único hombre que se le llama amigo de Dios, o que Dios le llama su amigo, era un hombre tremendo. Isaac dice que también tuvo un encuentro con Dios, ¿cierto? Él experimentó ese instante en la montaña cuando su padre Abraham lo iba a sacrificar y él vio cómo Dios proveyó, cómo Dios le salvó la vida y a través de él venía la descendencia. Pero Jacob no conocía a Dios. Había escuchado hablar de Abraham, por supuesto, había escuchado hablar de las palabras de sus padres, pero no había tenido un encuentro con Dios. Hasta que sucede aquel Peniel, ese momento en el cual tiene un encuentro cara a cara con Dios. Y él declara, dice, ahora me encontré con Dios y fue librada mi alma. Eso a mí es como que se me cayeran escamas de los ojos, porque nuestra alma, muchas veces nuestra mente está cautiva del conocimiento y no nos deja conocer a ese Dios real. Y hoy día quiero motivarte a que si bien es cierto el conocimiento es bueno por sí solo, nunca te va a llevar a conocer a Dios. Y el último ejemplo es el ejemplo de Saulo, este varón, cierto, judío, romano, que había crecido en la ciudad de Tarso, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, que era, dice, fariseo de fariseos, celoso de la ley de Moisés, conocía el Torá al revés y al derecho. Se sabía toda la Biblia, que hasta ese momento era el Antiguo Testamento, se la sabía toda. Y sin embargo, conociendo la palabra, conociendo la Biblia, no había entendido que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, hasta que tiene un encuentro con Jesús. Y luego Pablo escribe, ¿cierto? Más adelante, años después, dice, yo todo mi conocimiento, todo lo que yo sabía, lo he considerado como basura. Dice, con tal de conocer a Dios. Mire qué tremendo. Por eso yo estoy convencido de que el conocimiento nunca te va a llevar a Dios. Lo que necesitas es conocer a Dios para tener conocimiento. Y dice, Él es quien nos da sabiduría y dice, nos va a llevar a entender lo que es tres cosas: la justicia, la honestidad y la igualdad. Esas son cosas que hoy día constantemente tú ves en televisión y escuchas a los políticos hablar acerca de estos tres temas: justicia, honestidad e igualdad, ¿cierto? Lo vas a escuchar constantemente en la televisión, lo vas a leer en los libros, te lo van a pasar en la universidad, si es que vas a la universidad o si es que ya has pasado por ahí, y constantemente te van a decir, mira, la justicia es muy importante. ¿Quién no cree que la justicia es importante? Todos nosotros creemos que no podemos vivir en un mundo injusto, que no podemos vivir en un país injusto. Hoy día
¿cierto? Hoy, perdón, hemos visto tiempo atrás estas marchas, ¿cierto? Y esta gente pidiendo justicia, pidiendo igualdad, ¿cierto? Y pidiendo honestidad. Honestidad sería lo contrario a la corrupción. Y hemos visto cómo en nuestro país ha habido corrupción en las autoridades, en los políticos, en los personeros de gobierno, en los militares, en la policía, en todos los ámbitos, en el fútbol, ¿cierto? En la educación, qué sé yo, en los jueces. Hemos visto esa corrupción. Y de pronto queremos que las personas que están en la autoridad sean gente honesta. A veces, ¿cierto? Escuchamos cuando hay sobre todo campaña política, ¿cierto? Donde el diputado o el candidato a tal puesto da un discurso donde dice: y cuando yo llegue al poder yo voy a hacer esto otro, y se va en promesas y promesas y promesas, y luego que después está en el poder ni se acuerda de uno, y mientras estaba haciendo campaña se saca gente con las abuelitas, se saca fotos, perdón, con las abuelitas, y se saca fotos con la gente pobre, y después ni se acuerda de la gente pobre. Necesitamos aprender lo que es la verdadera honestidad, necesitamos aprender lo que es la verdadera justicia, y necesitamos aprender lo que realmente significa la palabra igualdad, porque también son términos que se han manipulado. Hoy día se habla de igualdad en cosas que no tienen nada que ver. De partida, por ejemplo, se habla de igualdad entre hombres y mujeres, y déjame aclararte esto: la Biblia habla de igualdad, es el libro que más habla de igualdad, pero en ninguna parte dice que el hombre y la mujer son iguales. Somos diferentes, y gloria a Dios por eso que somos diferentes. Pero sí, cuando hablamos de igualdad, hablamos de igual dignidad. El hombre y la mujer valen lo mismo. El hombre no vale más que la mujer, y la mujer no vale más que el hombre. El hombre es tan importante como la mujer lo es. Pero no somos iguales, no somos iguales. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que no somos iguales. No somos iguales entre hombre y mujer, y tampoco somos iguales los unos con los otros. Qué bueno que somos todos diferentes. Qué bueno que hay iglesias diferentes. Qué bueno. Qué bueno que no son todas las iglesias iguales. Qué bueno que tenemos la posibilidad de elegir, ¿cierto?, el lugar donde nos vamos a congregar. Y qué bueno que haya variedad, qué bueno que haya diversidad. Qué bueno eso, porque Dios nos hizo así. Somos diferentes, tan diferentes como son un color del otro. Por eso que igualdad no significa que seamos todos iguales, sino que seamos todos unidos. Jesús le dice a sus discípulos: yo no quiero que ustedes sean iguales, yo quiero que sean unidos. Por eso Él nunca habla de uniformidad, habla de unidad. Y esa es la verdadera igualdad, que siendo diferentes estemos unidos en mismos valores, en dignidad. Podríamos hablar mucho más acerca de esto, pero no me quiero extender en este tema. Pero sí, la Biblia dice que vamos a aprender realmente lo que son nuestros términos. Y luego dice el versículo 10: la sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. Verso 11 dice: la prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida, de los que tergiversan todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos, de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder, de los que andan por caminos torcidos y se desvían del camino recto. Qué tremendo. La sabiduría, dice, te protegerá, te pondrá a salvo de la mala vida. Oiga, si usted quiere que le vaya bien, usted tiene que aprender a ser sabio. Ahora, yo te decía en un principio, ¿cuál es la diferencia entre el inteligente y el sabio? Y Jesús un día lo grafica muy bien, ¿cierto? Y dice la Biblia que Jesús estaba enseñando, y dice: ¿a qué compararé al hombre sabio y prudente? ¿Se acuerdan los que hablan de la Biblia? Dice: lo voy a comparar al hombre que construye su casa sobre la roca, ¿cierto? Y dice que este hombre edifica su casa en la roca, y viene la lluvia, viene el río, vienen los vientos, y su casa no cae. Y luego dice: ¿a quién voy a comparar? Al hombre insensato y negligente. Y él dice: lo voy a comparar al hombre que construye su casa sobre la arena. Y también viene el viento, la lluvia y el río, y dice: es grande su ruina. Por eso dice: el que oye mis palabras y las hace, ese es un digno hijo de Dios. La persona sabia, por lo tanto, es la persona que oye la instrucción de Dios y la lleva a cabo. Ahora, piensa en lo siguiente: ambos hombres eran inteligentes. En el ejemplo de Jesús, ambos construyeron una casa. Yo te pregunto, ¿para hacer una casa cualquiera lo puede hacer? No, se necesita inteligencia. Yo no podría hacer una casa, se requieren habilidades, inteligencia, ¿cierto? Hay que tomar medidas, hay que planificar primero, hay que hacer un plano,
¿cierto? Hay que hacer un dibujito por lo menos para definir dónde va a ir el baño, dónde va la cocina, dónde van los dormitorios, dónde va el comedor, ¿cierto? Hay que medir, hay que nivelar, ¿cierto? Hay que hacer yo he visto a veces cuando los maestros de pronto han venido a trabajar acá, que toman un montón de medidas, que hacen en una tabla, por último, en un cuaderno, un dibujo, y van calculando cuánto nivel tiene que tener y cuánto aquí, cuánto allá, y luego empiezan a trabajar. Hay que ser inteligente para eso, hay que ser inteligente para edificar una casa. Estos dos hombres eran inteligentes, pero uno de ellos fue sabio. Uno de ellos se puso a pensar no solamente en su capacidad que tenía de construir, sino dónde construir. Y es la misma sabiduría que usted y yo necesitamos en este tiempo para saber dónde vamos a edificar nuestra vida. ¿La vamos a edificar en el temor? ¿La vamos a edificar en la angustia, en la ansiedad? ¿La vamos a edificar en lo que yo sé o en lo que Dios dice? Por eso hablábamos también hace un tiempo, unas semanas atrás, cuando el Señor nos amonesta aquí mismo en el libro de Proverbios, un poquito más adelante en el capítulo 4, dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tus propias fuerzas, no te guíes por lo que tú crees, no te guíes por tu propia experiencia, guíate, dice, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo. Y dice, y eso te protegerá. El ser sabio te va a proteger. La sabiduría también tiene que ver con poder discernir los tiempos, poder darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice que el necio vive todos los días de la misma manera, mientras que el sabio discierne el tiempo, se da cuenta. Podemos encontrar un montón de ejemplos y me gustaría poder seguir enseñándote más acerca, y tal vez en otra oportunidad te pueda seguir hablando acerca de la importancia de la sabiduría. Pero es muy importante prestar atención, es muy importante conocer a Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo se llega a conocer a una persona? Pasando tiempo y desarrollando, escuche bien, hábitos espirituales. Nuestra vida consiste en hábitos. Todos nosotros tenemos hábitos, buenos hábitos y a veces malos hábitos. Hay gente que, por ejemplo, tiene el buen hábito de tomar desayuno. Y todos los días se levanta temprano y se hace un buen desayuno porque sabe que es un hábito saludable. Y hay gente que tiene el mal hábito de no tomar desayuno. Y entonces a media mañana anda con hambre, anda con fatiga y su cerebro no funciona bien y anda, a medio morir saltando, como decimos nosotros aquí en Chile. Y no tiene. Hay gente que tiene el buen hábito de bañarse todos los días, hay gente que no tiene ese buen hábito. Hay gente que tiene el buen hábito de leer. Es muy importante leer. Tiempo atrás escuché, hace años atrás, un dicho que se me quedó pegado y lo tengo ahí como uno de mis dichos favoritos. Dice, si lees mucho, serás como pocos, pero si lees poco, serás como muchos. Y tenemos que aprender a ser gente que lea, que examine, que escudriñe, que aprenda, ¿cierto? Hoy día incluso tenemos libros digitales que los puedes llevar a cualquier parte, los puedes tener en tu teléfono, en tu computadora, incluso hay libros en audio, los puedes escuchar mientras estás manejando, mientras estás trabajando, en vez de estar escuchando a Fonsi, puedes estar escuchando, ¿cierto? un libro y estar aprendiendo. Esos son buenos hábitos y en lo natural esos hábitos producen resultados. ¿Cuánto más en lo espiritual, querido? Necesitamos desarrollar hábitos espirituales de intimidad con Dios. Hábitos que se habitúe mi espíritu a estar con el Señor. Que se habitúe a tal nivel que, como le pasaba al salmista, cuando él percibía que no estaba conectado con Dios, él decía, Señor, mi alma tiene sed. Mi alma te busca, mi alma te necesita, porque cuando nuestro espíritu se habitúa al Señor y de pronto pasamos por momentos en los cuales no estamos conectados con el Señor, nuestro espíritu lo extraña, nuestro corazón lo echa de menos. Nos pasa, ¿cierto?, con la gente amada, con la gente querida. A mí me pasa con mi hija, siempre pongo de ejemplo a mi hija, y me pasa con mi esposa, ¿cierto?, que cuando viajo las echo de menos. Todavía no me voy ni subiendo al avión y ya las estoy extrañando, porque uno se habitúa. A veces me pasa que mi hija, usted conoce que aquí es bien revoltosa, de hecho los chicos ahí saben lo revoltosa que es mi hija, y a veces me gustaría mandarla donde su abuela. Pero una vez que se va, la echo de menos, porque mi corazón está habituado, y lo mismo pasa con Dios. Nuestro corazón debe habituarse a su presencia, debe llegar a tal nivel de profundidad, de intimidad, que nuestro corazón se debe habituar a Él, para que cuando no esté lo notemos, porque a veces estamos tan deshabituados a estar con el Señor, que cuando el Señor no está, no nos damos ni cuenta.
Que no te pase eso, querido, que no te pase eso, querida. Y si tú eres una persona que aún no has conocido al Señor, esta es la oportunidad y este es el tiempo en que en vez de volcarte al temor y a la desesperación, vuelques tu vida hacia el Señor y le digas: Señor, yo necesito conocerte así, de esa manera quiero conocerte, quiero estar cerca tuyo, quiero sentirte, quiero percibirte, quiero darme cuenta cuando tú estás y quiero darme cuenta cuando tú no estás. Quiero caminar contigo porque sé, dice, que la sabiduría me va a proteger, me va a cuidar. Dice, la sabiduría te pondrá a salvo. Yo no sé usted, pero yo quiero que mi vida esté a salvo. El salmista decía: Señor, ponme a salvo de mis enemigos. Llévame a la roca más alta que yo y ahí ponme a salvo de mis enemigos. Yo necesito sentirme seguro y esa seguridad no se encuentra, definitivamente no se encuentra en este mundo. No importa cuánta mascarilla, cuánto guante y cuánto cloro te eches. No estás a salvo, porque la única seguridad que encontramos es a través de nuestro Señor. Así que te animo en este día a que tú puedas buscar a ese Dios, a que tú puedas buscar a ese Señor quien da la sabiduría y puedas ser un hombre sabio, dice, e inteligente, que construye su casa sobre la roca. La roca representa la palabra. La roca, por eso Jesús dice: el que oye mis palabras y las hace. La roca representa la palabra de Dios, representa esa palabra que nunca pasa, que nunca falla. El Señor dice: mi palabra nunca vuelve vacía. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Querido, querida, quiero terminar este tiempo animándote a que te acerques a Dios. Si tú ya conoces a Dios, si ya has escuchado hablar de Dios y le has entregado tu vida al Señor y eres un discípulo, sigue buscando, sigue buscando. Dice la Biblia que tenemos que seguir buscando, prestar atención. Dice: buscar la sabiduría como si fuera plata. ¿A quién no se le ha perdido alguna vez un billete y hemos dado vuelta a la casa buscando? ¿Cierto? Y me acuerdo cuando era estudiante, se me vienen esos recuerdos mientras estoy hablándole a ustedes, pero me acuerdo cuando era estudiante y uno se iba justo con la plata para el pasaje. ¿Le pasó a usted? Y de pronto dentro de la mochila se te perdía la moneda. ¿Y qué hacía uno? ¿Cierto? Daba vuelta a la mochila hasta que encontraba la moneda. Y uno se ponía tan contento por 100 pesos. ¿Cierto? Éramos niños, ¿cierto? Uno te dice: pastor, con 100 pesos hoy día no se hace nada. Bueno, pero en mis tiempos 100 pesos era mucha plata. Alcanzaba para 10 calugas de 10 pesos. Y uno se ponía contento, ¿cierto? Y la Biblia dice: bueno, así busca la sabiduría. Búscala así, como si fuera plata. Búscala desesperadamente. Busca ser sabio. Y para eso busca a Dios. Si aún no conoces a Dios, yo te animo, si estás ahí en tu casa, que puedas cerrar tus ojos y le digas al Señor una simple y sencilla oración: Señor, necesito conocerte, ayúdame, atráeme a ti. Tal vez no te des cuenta, pero toda esta situación que se está generando es una de las tantas maneras en que Dios te está atrayendo hacia Él. A través de estas crisis, independiente de cómo se generó, independiente de quién está detrás de todo esto, si esto fue inventado o no fue inventado, si fue una sopa de murciélago o se escapó el virus o hay detrás de todo esto una intención más grande, no sabemos, pero sabemos que pronto va a salir la verdad a la luz, porque la Biblia dice que todo sale a la luz. Pero mientras eso pase, yo estoy seguro que el diablo no sabe para quién trabaja y que todo esto va a generar que mucha gente quiera acercarse a Dios. Otros es probable que endurezcan su corazón y seguimos orando por ellos. Pero si tú no estás escuchando y no estás viendo en esta hora, por favor, no endurezcas tu corazón, no pongas tu corazón como piedra, sino al contrario, considera cómo te ha ido sin Dios. ¿Cómo te ha ido hasta ahora sin Dios? Yo un día hice esa reflexión y un día me puse a pensar: ¿cómo me ha ido sin Dios? Y la verdad es que no me había ido para nada bien. Todo lo que yo tocaba era al contrario del rey Midas. ¿Viste? ¿Conocen el mito del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro? Bueno, yo era lo contrario. Todo lo que tocaba la embarraba. Todo me salía mal, todo me iba al revés. A las personas que yo me acercaba para amarlas las terminaba hiriendo. Y entonces me di cuenta que necesitaba hacer las cosas de manera diferente y empecé a buscar a Dios. Ya no busqué conocimiento de Dios. Empecé a decirle: Señor, quiero conocerte a ti. Como la canción que cantábamos hace un ratito atrás: quiero conocerte. Quiero entrar más profundo en ti. Quiero meterme más en la profundidad. Tiene que llegar un momento en, como dice el libro de Ezequiel, que nosotros nos metamos a las aguas profundas. A veces me voy a predicar otro día acerca de eso, pero nos hace falta meternos en el río de Dios, en la profundidad de la sabiduría de Dios, donde le podemos decir: Señor, yo me entrego a ti.
Yo me dejo llevar por tu sabiduría. Yo me entrego a ti y me dejo llevar por ese río de Dios. Quiero invitarte a que ahí en tu casa puedas cerrar tus ojos y podamos tomar la mano del que tienes al lado tuyo y podamos orar juntos al Señor en esta mañana. Te invito a orar. Padre, te doy gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Y en esta mañana especial de día domingo, donde estamos iniciando un nuevo mes y donde estamos esperando que pronto podamos reunirnos, te queremos pedir, Señor, que nos lleves más allá, que nos lleves hacia la profundidad de tu sabiduría, que nos lleves a ser gente sabia, gente inteligente, que nos lleves, Señor, a poder discernir los tiempos. Y si hay alguna persona que nos está escuchando, que nos está viendo en esta hora por internet y aún no te ha conocido, oro, Señor, para que en este tiempo tú provoques en él o en ella un hambre de Dios, un hambre por acercarse a ti, no por conocer la iglesia o la religión, sino por conocerte a ti. Hay mucha gente religiosa que no conoce a Dios y yo oro, Señor, para que nosotros no seamos gente religiosa, sino gente conocedora de Dios. Es el conocimiento de Dios, la intimidad con Dios, la que va a producir en nosotros sabiduría y seremos como aquellos hombres y aquellas mujeres que de pronto no calificaban para nada, pero porque le creyeron a Dios y conocieron su nombre y conocieron su poder y conocieron sus palabras, Dios los levantó y los usó, como usaste a Pedro, como usaste a Saulo, como usaste a Juan, a Abraham, a Moisés, a Elías, a David, a tantos. También úsanos a nosotros, llévanos a conocerte más y más. Queremos entrar en tu presencia todos los días y discernirla. Queremos saber cuándo estás con nosotros y cuándo tú no estás. Señor, si te hemos fallado y ciertamente te hemos fallado, en esta mañana te pedimos perdón. En esta mañana te pedimos perdón. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón porque no somos todavía lo que deberíamos ser, pero al mismo tiempo te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres nuestra ayuda, tú que eres nuestro paracleto, tú que eres nuestro ayudador, toma nuestra vida y llévala hacia la profundidad de Dios. Señor, si es necesario, péganos un empujoncito, si es necesario, sométenos, si es necesario, quebrántanos. Aunque muchas veces nos resistimos, lo necesitamos. Y en este tiempo donde la humanidad está siendo quebrantada, donde los poderes del mundo están siendo quebrantados, donde lo que pensábamos que era seguro ya no es tan seguro, donde hoy día le tenemos más miedo a un estornudo que a un arma, podamos volver nuestro corazón a ti, volver nuestros rostros a ti y decirte, Señor, aquí está mi vida. En este tiempo donde se vienen sombras de recesión, donde se vienen vientos del desempleo, nosotros nos refugiamos en ti. Y mientras pase la tormenta, sabemos que en tus manos estamos seguros. Oro, Señor, por todos aquellos que han sido invadidos por el temor, a que en esta hora confíen en ti. En esta hora reprendemos todo espíritu de temor, toda ansiedad en el nombre de Jesús, todo espíritu de angustia que quiera entrar al corazón de la iglesia, al corazón de nuestros hermanos. Al mismo tiempo reprendo la pereza, reprendo la falta de sabiduría y oro para que un manto de sabiduría nos cubra por completo y en este tiempo aprendamos a ser gente sabia en el nombre de Jesús. Si aún no has conocido al Señor, te invito a conocerlo, te invito a que ahí en tu casa le puedas pedirle perdón al Señor y puedas buscar a alguien que te pueda guiar. Nos puedes escribir, nos puedes hablar por Facebook, nos puedes hablar por el WhatsApp, como tú quieras y encantado te podemos orientar a que te puedas conectar con alguien que esté cerca tuyo para poder guiarte en este conocimiento del Señor. Queridos, querida, muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Gracias por apartar este tiempo. No se olviden que estamos en capilla todavía, pero ya va a venir el tiempo en que nos vamos a reunir y ese tiempo será maravilloso. Así que junte ganas, junte abrazos, ya haga una lista de cuánta gente usted va a abrazar porque ese día nos vamos a abrazar, pero con esos abrazos quiebra costilla. Como dice un amigo, esos abrazos de quiropráctico, ¿cierto? Que te abrazan y te dejan derechita la espalda. Amén. Así que prepárese porque ya va a llegar el tiempo y además prepárese para seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Siga conectado a nuestras transmisiones. No se vaya ahora. Vamos a terminar con un tiempo de alabanza. Y no te olvides de algo muy importante. Sigue sembrando en el reino del Señor. Ahí en pantalla está apareciendo o estaba apareciendo el número de la cuenta donde tú puedes sembrar en este ministerio, donde puedes entregar tu diezmo, tu ofrenda, que es muy importante, Señor, para el Señor y para la iglesia. Amén. Así que nos vamos alabando al Señor, nos vamos cantando. Un gusto haber tenido la oportunidad de predicarte hoy día. De parte de todo el equipo pastoral, te mandamos un gran abrazo. Dios te bendiga.